Buenas noches. Esta clase es práctica de nefrología con el profesor Dr. Juan Infante. Este grupo es el grupo número 2 y está conformado por Valeria Rodríguez, Génesis Álvarez y su servidora Minerva Santana. En este momento les estaremos hablando a ustedes acerca de la enfermedad renal aguda. Concerniente a este tema, también estaremos dando lo que es su concepto, por obviedad, la etiología que concierne a la causa de dicha enfermedad, la fisiopatología, los signos y síntomas, criterios diagnósticos, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico real y el tratamiento como tal y su pronóstico. Empezaremos definiendo lo que es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia, tal como dice su nombre, insuficiencia, hace referencia a que este organismo o este órgano no está trabajando de la manera correcta y por lo tanto entonces se crea una insuficiencia. Entonces, la insuficiencia renal aguda es la declinación abrupta de la función renal como tal, lo que provoca, tal como había dicho, una deficiencia de las capacidades depuradoras, homeostáticas y endocrinas. Estas pueden presentar en la sangre o verse como una oliguria o un síndrome urémico. Y es aguda, tal como dice su nombre, porque hace referencia a que esta función renal es repentina. Y esto ocurre en un periodo menor a 3 semanas. De 3 semanas hacia abajo. Ya cuando es un periodo mayor, por ejemplo, más de 3 meses, como podemos ver en esta imagen, ya entonces estaríamos hablando de una insuficiencia renal crónica, que aquí entonces no hay solamente una insuficiencia únicamente de la función, sino también de la estructura. Otro dato importante sobre la insuficiencia renal aguda es que esta supone un incremento de la creatinina sérica por 2 semanas o menos, más o menos como de 0,5 milímetros basal o menor de 2,5 gramos. Y esto se conoce obviamente por la cifra basal de nuestro paciente. Este incremento puede ser mayor del 20% si la basal es más de 2,5 gramos. Bueno, aquí tenemos la clasificación de la insuficiencia renal aguda. Esta se va a clasificar en 3 etapas que vemos acá. La primera es la etapa prerrenal, la segunda es la etapa intrínseca, también llamada renal, y la tercera es la etapa postrenal. En la etapa prerrenal, esta se caracteriza por presentar cualquier condición en la que no le llegue sangre al riñón, mientras que la etapa renal o intrínseca, esta se va a caracterizar por cualquier condición que cause daño directo en el riñón, dañando así el proceso de infiltrado y absorción. Por otro lado, la etapa postrenal es cuando está obstruida la vía urinaria y desde ahí hasta la uretra corresponde a lo que es la etapa postrenal. Un dato importante que hay que saber sobre la clasificación de la insuficiencia renal aguda es que de estas 3 etapas, la más frecuente es la postrenal, con un 70%, y esta puede evolucionar a la etapa renal, ya que no llega sangre y hay necrosis. Otro dato importante es que la insuficiencia renal aguda también se va a caracterizar no solamente porque se da en menos de 3 semanas, en un periodo menos de 3 semanas, sino también porque esta es reversible y se diferencia mucho de la insuficiencia renal crónica, de eso mismo, que la insuficiencia renal crónica no es irreversible, mientras que la aguda sí lo es. Y es por lo tanto que la estructura del riñón no cambia, pero en insuficiencia renal, en insuficiencia renal crónica, como ya yo le había dicho, es todo lo contrario. ¿Cómo estudiamos la función renal? Bueno, primeramente tenemos la eliminación de los productos de desechos y el otro factor que es el filtrado glomerular del riñón.
En la eliminación de los productos de desechos, aquí vamos a notar que el paciente no va a estar eliminando correctamente por el riñón los desechos, tal como dice su nombre, y esto toma el nombre de hiperrazoaemia. Es decir, que los azoados, tales como la urea, la creatinina, van a estar muy elevados en la analítica y esto se va a reflejar en el paciente como un nitrógeno urétrico en sangre mayor a 30, cuando la creatinina es mayor, más o menos de 1.5 en adelante. Por otro lado, el filtrado glomerular lo vamos a sacar mediante dos fórmulas, obviamente obteniendo ya los valores predeterminados del nitrógeno urétrico. Esto lo vamos a sacar mediante estas dos fórmulas que vemos acá en esta diapositiva, la primera y la segunda, que se llama la de Crawford-Gault. En la primera, aquí vamos a pedir al paciente el examen de orina en un periodo de 24 horas para entonces ver la creatinina en la orina y en el suero. La segunda fórmula solamente se utiliza directamente, no es muy precisa, no es tan precisa como la primera, pero sí se puede decir que en la segunda fórmula se puede sacar los resultados más rápido y se puede hacer únicamente con la creatinina en suero. Por otro lado, tenemos la etiología de esta enfermedad y dentro de las causas más frecuentes de intrahospitalaria tenemos la septicemia, los procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedades graves en las cuales está la insuficiencia cardíaca o hepática, administración de medio y de contraste yodado, ya sea para una radiografía, administración de fármacos nefrotóxicos. También tenemos los signos y síntomas y dentro de estos están los síntomas generales en los cuales va a haber fatiga, es decir, cansancio extremo, una debilidad. El paciente va a referir que va a sentir debilidad. También está la pérdida del apetito. El paciente también va a tener náuseas y vómitos. Dentro de los síntomas relacionados con el equilibrio de fluidos y electrolitos, vamos a encontrar en nuestro pacientito edema en la zona de la pierna, los tobillos, pie, cadera y manos, y esto es debido a la retención de líquidos. También vamos a encontrar orina espumosa y esto es por la presencia de proteínas en la orina, lo que se traduce en medicina con el término proteinuria. También vamos a encontrar cambios en la micción. Eso se puede traducir a una poliuria, que es cuando el paciente va frecuentemente al baño más de lo normal, y esto se ve en las etapas más tempranas. Y la oliguria, que es todo lo contrario, que es la disminución de la producción de orina, el paciente va menos al baño y esto se ve en etapas ya más avanzadas. También vamos a ver hipertensión, es cuando la presión arterial se encuentra elevada debido a la retención de líquidos y la activación del mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona por esa vasoconstricción. También tenemos los síntomas relacionados con el sistema hematológico, aquí vamos a encontrar la anemia y vamos a ver una disminución de la producción de la eritroproyectina por los riñones, lo cual va a llevar en nuestro paciente una reducción de la producción de glóbulos rojos y como tal una anemia. También vamos a ver hemorragias y equimosis, y esto se va a deber al aumento de la tendencia a sangrar y a presentar hematomas debido a la disfunción plaquetaria. Dentro de los síntomas relacionados con el sistema nervioso, también vamos a encontrar confusión y dificultades cognitivas. Un caso de esto puede ser, por ejemplo, la encefalopatía, y esto se va a deber por esa acumulación de toxinas en el cerebro. También vamos a encontrar calambres musculares, y esto se va a deber por el desequilibrio de electrolitos, tal como, por ejemplo, la hipocalcemia y la hipercalemia. También nuestro pacientito va a tener dificultad para poder dormir, es decir, que va a presentar insomnio, y esto se va a deber justamente
a todas estas afecciones. Este paciente también puede presentar síndrome de piernas inquietas. En los síntomas dermatológicos, el paciente puede presentar mucha picazón generalizada, y esto se debe a la acumulación de las toxinas en la piel. También puede presentar una piel seca y escamosa, relacionado con la deshidratación y la acumulación de productos de desecho. En los sistemas cardiovasculares, este paciente va a presentar dolor en el pecho, y esto es debido a la pericarditis urémica, que es la inflamación del pericardio. También puede presentar palpitaciones, y es debido al desequilibrio electrolítico de la hipercalemia. También puede presentar síntomas gastrointestinales, como por ejemplo el mal aliento, sabor metálico. Puede presentar también síntomas osteomusculares, como por ejemplo dolor óseo, y esto es debido a la osteodistrofia renal, que es causada por la alteración del metabolismo del calcio y del fósforo. En este momento los estaré dejando con mis compañeras, las cuales le estarán dando continuidad a este tema. Un cordial saludo, mi nombre es Génesis La Antigua y voy a empezar hablando sobre lo que es la fisiopatología de la lesión renal aguda. Esta implica una serie de eventos que resultan en un deterioro rápido y potencialmente reversible de la función renal. La lesión renal aguda se clasifica en 3 categorías principales, que son la prerrenal, la renal y la posrenal. Vamos a empezar con la prerrenal. Entre las causas de esta tenemos la hipovolemia, como deshidratación y hemorragia, la disminución de gastos cardíacos, como la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio, y vasodilatación sistémica. En el mecanismo de acción tenemos la disminución del flujo sanguíneo renal, la reducción de volumen intravascular del gasto cardíaco disminuye el flujo sanguíneo a los riñones, lo que reduce la perfusión renal. Vasoconstricción aferente, la disminución de la presión de perfusión también provoca vasoconstricción de la areola aferente, reduciendo aún más el flujo sanguíneo a los glomérulos. También tenemos la disminución del filtrado glomerular, la reducción de la presión de perfusión y la vasoconstricción resultan en una disminución del filtrado glomerular. Continuamos con lo que es la lesión renal aguda renal o intrínseca. Entre las causas de esto tenemos la necrosis tubular aguda por isquemia o tóxicos, la glomerulonefritis, la nefritis intersticial aguda y vasculitis. El mecanismo de acción de la necrosis tubular aguda tenemos lo que es la isquemia, la hipoperfusión prolongada causa daño en la célula tubular renal, resultando en necrosis y pérdida de la función tubular. En los tóxicos tenemos sustancias nefrotóxicas que dañan directamente las células tubulares y provocan necrosis. La respuesta inflamatoria, el daño celular activa una respuesta inflamatoria que enfoca la lesión tubular. La obstrucción tubular, la necrosis de las células epiteliales tubulares pueden llevar a la formación de cilindros obstructivos que bloquean los túbulos, y la glomerulonefritis, que puede ser depósitos inmunocomplejos. En enfermedad inmunológica, los depósitos inmunocomplejos en los glomérulos provocan inflamación y daño glomerular. La inflamación glomerular es la respuesta inflamatoria que daña la estructura glomerular y reduce la filtración. La nefritis intersticial aguda, tenemos la reacción inmunológica. Los mecanismos o infecciones pueden desencadenar acciones inmunológicas en el intersticio renal, provocando inflamación y daño a los túbulos y glomérulos. Y por último tenemos la posrenal, que entre sus causas tenemos la obstrucción del tracto urinario, como cálculo renal, hiperplasia prostática benigna y tumores. El mecanismo de acción de esta es la obstrucción del flujo sanguíneo. La obstrucción en cualquier parte del tracto urinario provoca una acumulación de presión en los túbulos y glomérulos. También tenemos el aumento de presión tubular. La
presión retrógrada, aumenta la presión intratubular, lo que reduce la filtración glomerular, hidronefrosis, la acumulación de orina, causa dilatación de los túbulos y del sistema colector renal, potencialmente dañando la estructura renal. En la isquemia secundaria, la presión aumenta, puede llevar a la reducción de flujo sanguíneo renal y isquemia tubular. También voy a continuar hablando sobre lo que es el diagnóstico diferencial. Para un diagnóstico diferencial, esto implica identificar y diferenciar las diversas causas posibles que pueden llevar a una disminución repentina de la función renal, y es crucial considerar una amplia gama de posibles etiologías para garantizar un tratamiento oportuno. Entre esto tenemos una buena historia clínica y un buen examen físico. La historia clínica debe ser detallada. Debemos de saber los antecedentes médicos como enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas, los medicamentos de uso frecuente y los síntomas asociados como edema, fatiga, confusión, náusea, entre otros. Un buen examen físico, debemos de tomar en cuenta lo que son los signos de deshidratación, edemas periféricos y pulmonares, hipotensión y hipertensión, y soplos cardíacos que sugieren insuficiencia cardíaca. También debemos tomar en cuenta las pruebas de laboratorio, como las de sangre, que pueden ser creatinina sérica para evaluar la función renal, los electrolitos para ver el nivel de potasio, sodio, calcio y fosfato, y la gasometría arterial, que puede detectar acidosis metabólica. Entre otros tenemos lo que son los análisis de orina, como el examen general de orina, en presencia de proteína, sangre y cilindros celulares, la osmolaridad urinaria, que esta va a diferenciar entre la causa prerrenal y la renal. También debemos de tomar en cuenta lo que son los estudios de imagen. Entre estos tenemos ecografía renal para ver el tamaño y la ecogenicidad renal, la presencia de hidronefrosis o masas. También debemos de ver lo que son la tomografía computarizada para evaluar anatomía detallada, identificar la obstrucción o masa, y también debemos de tomar en cuenta lo que es una biopsia renal para identificar en caso de sospechas de glomerulonefritis, nefritis intersticial aguda, enfermedades renales intrínsecas no esclarecidas por otros estudios. En el diagnóstico definitivo se toman en cuenta todos estos estudios en la historia clínica y el examen clínico, y se le añade también lo que es una resonancia magnética en caso de que se requiera un mayor detalle anatómico o si hay contraindicaciones para el uso de contrastes en la tomografía computarizada. Saludos, mi nombre es Valeria Rodríguez, matrícula 120256, y les estaré hablando un poco acerca de lo que es el tratamiento para la causa de base de la lesión renal. Como sabemos, el tratamiento para la insuficiencia renal aguda implica identificar la enfermedad o la lesión que originalmente dañó los riñones. Las opciones de tratamiento van a depender de lo que esté causando la insuficiencia renal. Siguiente. Tratamientos para equilibrar la cantidad de líquidos en sangre. Si la insuficiencia renal aguda es provocada por falta de líquidos en sangre, puede que el médico recomiende líquidos por administración intravenosa. En otros casos, la insuficiencia renal aguda puede hacer que se retenga demasiado líquido, lo que puede provocar hinchazón en los brazos e hinchazón en las piernas. En estos casos puede que el médico recomiende medicamentos diuréticos para hacer que el cuerpo elimine el exceso de líquidos. Siguiente. En el tratamiento no farmacológico tenemos la interrupción de todas las medicaciones nefrotóxicas, la modificación de la dieta para aportar suficientes calorías al tiempo que se minimice el acúmulo de toxinas, mantener el control adecuado del balance hídrico y ajustes de la posología de fármacos excretados por el riñón.
Siguiente. En el tratamiento agudo, este varía con la etiología de la insuficiencia renal aguda. En la prerrenal tenemos la expansión de volumen en pacientes hipovolémicos. En la renal intrínseca tenemos la suspensión de cualquier toxina potencial y tratamiento en la enfermedad causante de la insuficiencia renal. Y en la postrenal tenemos la eliminación de la obstrucción. Siguiente. Medicamentos para controlar el potasio en sangre. Si los riñones no están filtrando adecuadamente el potasio en la sangre, es posible que el médico recete calcio, glucosa o sulfonato de polistireno sódico para evitar que se acumulen altos niveles de potasio en la sangre. El exceso de potasio en la sangre puede causar latidos cardíacos peligrosamente irregulares y debilidad muscular. Diálisis para eliminar toxinas en la sangre. Si se acumulan toxinas en la sangre, como sabemos, es posible que se necesite hemodiálisis temporal para ayudar a eliminar del cuerpo las toxinas y el exceso de líquido mientras el estado de los riñones va mejorando. La diálisis puede ayudar también a eliminar el exceso del potasio del cuerpo. En cuanto al pronóstico de la insuficiencia renal aguda, tenemos que este va a variar dependiendo de la etiología de la insuficiencia renal, el grado de insuficiencia renal, la afección multiorgánica y la edad del paciente. Muchas gracias.